vez en Hospital 2 de Mayo, me imagino en medicina, no recuerdo el curso 1, medicina 1, 2, 3, presenta un caso, ¿no? El estudiante, mi compañero. El paciente refiere que se cayó de un burro y se ha lesionado, pues se cuenta, ¿no? Y el docente le pregunta, ¿quién se cayó? ¿El burro o el paciente? ¿Qué respondería? Le dice, pues, el docente pensó que se había caído el paciente. No, el burro se había caído. Lógicamente, si el burro se cae, el otro se cae. Pues. Ya, bueno, vamos. Buenas tardes, compañeras, buenas tardes. El tema que vamos a exponer es amenaza de parto pretérmino. Ya. En cuanto a la definición, vamos a recordar que el parto pretérmino va a ser el parto que se va a dar. RPM, parto pretérmino. Amenaza de parto pretérmino. RPM es lo que sigue después. Bueno. Ya. Para recordar parto pretérmino, vamos a llamar al parto que se va a dar mayor a 22 semanas y menor a 37 semanas de gestación. El trabajo de parto va a ser la presencia de contracciones uterinas igual o mayor a 6 contracciones cada 30 minutos, que va a originar lo que son modificaciones cervicales, tales como borramiento. Propiamente dicho el tema, va a ser la presencia de contracciones uterinas evidenciables al tacto con una frecuencia igual o mayor a 6 contracciones cada 30 minutos. Eso quiere decir una contracción cada 5 minutos. Puede cursar con borramiento del cervix uterino menor al 50% y una dilatación mayor a 3 centímetros. Menor a 3 centímetros, perdón. En cuanto a la etiología, vamos a ver que va a ser idiopática en un 50%, va a ser sin una causa aparente, y 25% ruptura prematura de membranas. Otras etiologías van a ser la infección uterina, la vaginosis bacteriana, la infección intramniótica de membranas de placenta, malformaciones fetales, sobredistensión uterina, factores inmunológicos, incompetencia cervical, traumatismo, cirugía y estrés. Ya. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver 4 mecanismos, y estos se van a definir como el desencadenamiento de una serie de mecanismos que van a tener como denominador común el origen de lo que son contracciones y el parto propiamente dicho. Va a haber una vía de liberación de prostaglandinas y estas van a actuar a nivel del útero, cuello y membranas. En cuanto al endocrino hormonal, vamos a ver que, para recordar, ya sabemos que la progesterona va a promover lo que es la relajación miometrial, inhibiendo lo que es la maduración del cervix y disminuyendo lo que son las quimioquinas. Por esto su importancia, por esto la progesterona es importante para el mantenimiento del embarazo, pero cuando hay inhibición de la progesterona va a producir lo que es el parto. En cuanto al isquémico infeccioso, vamos a ver que la patología más común en la placenta va a ser el que pertenece al grupo de causas no inflamatorias, tales como lo que son las lesiones vasculares, tejidos maternos y fetales. Sin embargo, se postula un papel importante del sistema renina-angiotensina debido a que las membranas fetales tienen este sistema renina-angiotensina. Entonces, al producir isquemia uterina va a aumentar lo que es la producción de renina, y la angiotensina 2 va a inducir a lo que es la contractilidad miometrial mediante 2 mecanismos. Puede ser el directo y el que está mediado por liberación de prostaglandinas. Cuando hay una isquemia uteroplacentaria muy severa, va a haber una necrosis decidual y hemorragia, produciendo lo que es la trombina que puede activar lo que es la vía común del parto. Además, también va a haber la producción de la metaloproteasa de matriz 1, que puede producir lo que es ruptura prematura de membranas, y el complejo trombina-antitrombina, que es el TAP. Puede aumentar cuando hay ruptura prematura de membranas, cuando hay parto pretérmino, también cuando hay hematoma retroplacentario, esto más en el segundo trimestre, y restricción del crecimiento fetal. En cuanto a lo infeccioso, vamos a ver que pueden haber de causas por infección materna, por infección intrauterina subclínica. Entre los que destacan la infección materna son la malaria, la pielonefritis. Estos van a ser factores de riesgo para que se produzca un parto pretérmino. También la neumonía, la enfermedad periodontal. En cuanto a las infecciones intrauterinas subclínicas,
pueden ser intraamniótica o inflamación intrauterina, que se van a dar en el segundo trimestre y que son un factor de riesgo también para que se produzca el parto pretérmino. Y el tratamiento con antibióticos solamente, básicamente es para prevenir el parto, el nacimiento pretérmino. En estudios experimentales se vio que el tratamiento antibiótico era efectivo en coriomionitis y bacteriuria sintomática. En cuanto al mecánico, vamos a ver que pueden presentarse anomalías como los ductos mullerianos, polidramnios, también el embarazo múltiple. Y vamos a ver que la presión intraamniótica va a ser una relación miometrial progresiva, es constante la presión intraamniótica y va a haber predominancia de la progesterona y también hay relajantes miometriales como el óxido nítrico. Entonces, cuando hay distensión miometrial puede aumentar lo que es la contractibilidad miometrial, va a haber liberación de prostaglandinas y de expresión de conexina, también va a haber aumento de las proteínas de unión de brechas y va a haber aumento de expresión del receptor de oxitocina en lo que es el miometrio. Y el último, que es la activación prematura de mecanismos fisiopatológicos, va a haber una activación anticipada de lo que va a ser el parto. ¿Y esto qué cambios incluyen? Lo que son cambios anatómicos, fisiológicos, bioquímicos, endocrinológicos, inmunológicos y químicos. Y van a haber dos componentes, lo que son los componentes uterinos, en donde va a haber un aumento de la contractibilidad miometrial, van a haber cambios cervicales, va a haber activación de la deciduo y membranas coriamnióticas. Y en cuanto a los componentes no uterinos, va a presentarse con concentraciones de hormonas factor liberador de corticotropina, también cortisol y cambio en el gasto metabólico. Esta patología va a estar basada más que nada en la presentación clínica, muy independiente de la fisiopatología que presente la enfermedad. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar un poco de la epidemiología de la amenaza parto pretérmino. Bueno, lo importante acá es que hay que ver la causa, que es una de las causas más importantes de la morbimortalidad perinatal. En cuanto a la frecuencia, que se ha hecho un estudio, vemos que en Estados Unidos es el 11%, en Europa está entre el 5 y 7%, en Latinoamérica está el 7% y en el Perú está el 7%. Pero, de la bibliografía donde hemos sacado, de la guía, en el hospital Santa Rosa se ha hecho un estudio y es del 11.2%, este es del INE. Aparte de eso, vamos a ver que es una de las causas entre el 75 al 85% de mortalidad en los recién nacidos, de los cuales el 50% de estos presentan daño neurológico. Y vamos a ver que solo el 20% de las gestantes son diagnosticadas con parto pretérmino, ¿no? Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, vamos a ver que existen 4 tipos de factores de riesgo. Vamos a empezar el más abundante o el más común tendrían que ser los maternos, que vamos a empezar con que está incluido el bajo nivel socioeconómico, la edad, las edades, que es menor a 15 años, menor o igual a 15 años, o mayor a 35, otro lo considera mayor a 40. Los periodos intergenésicos cortos, que sean menores a 2 años, que tenga antecedentes de tabaquismo, alcoholismo, que no tenga control prenatal. Normalmente se considera que si son menores a 4 se considera como un factor de riesgo, que tenga una baja de ganancia de peso, que tenga infecciones interrecurrentes durante el embarazo, que pueda tener algunas anomalías uterocervicales, como por ejemplo la incontinencia cervical y los miomatosis, ¿no? Algunas patologías que puedan producir hipoxias también. Dentro de ellas, la más importante podría ser la diabetes mellitus, lo que es la hipertensión arterial crónica, que es en el embarazo, y algunas alteraciones hematológicas, ¿no? Incluyendo la anemia. También tenemos lo que son los antecedentes de abortos o de partos prematuros. Algunos traumatismos que pueda presentar, antecedentes de cirugía del cuello uterino, alguna cirugía abdominal previa antes del embarazo que pueda presentar, algún esfuerzo físico y estrés psíquico, y bueno, prematura, que pueda ser una prematura iatrogénica inducida por cesárea anticipada, ¿no? Sí. Ya, en cuanto a lo segundo, vamos a ver en los factores de riesgo fetales, propiamente del feto. Vamos a ver que puede ser embarazos múltiples, que pueda presentar un RCU, una malformación fetal, o pueda tener un óbito fetal, ¿no? En cuanto a los líquidos en cuanto al líquido amniótico, vamos a ver si es poli o oligohidramnios o si tiene algunas infecciones recurrentes.
Y bueno, también tenemos los factores de riesgo placentarios, lo que vendría a ser la placenta previa, el DPP, desprendimiento prematuro de placenta, una placenta circunvalada, como se puede observar en la imagen, y una disección marginal de cordón umbilical, ¿no? Bueno, en cuanto al cuadro clínico, propiamente de esto no es específico. ¿Ya? Normalmente la exploración es clínica y es subjetiva. Dentro de ella lo que nos va a guiar más o menos va a ser la percepción de contracciones uterinas regulares que puedan producir cambios o pueda tener dilatación del cuello uterino. También puede haber un dolor en el hipogastrio o en la región lumbar, el flujo sanguinolento por vagina y bueno, una cesión de presión en la pelvis, ¿no? Bueno, esto se puede relacionar con las contracciones. A ver, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Qué quiere preguntar Portugal a ver? Me puede preguntar, ¿qué quiere preguntar? ¿Qué le llamó la atención hasta acá? ¿Qué hay un cargador de quién es eso sin celular? ¿A ti qué te llamó la atención? ¿Qué te gustaría preguntar? Diagnóstico diferencial. Todavía no hemos hablado, creo, del diagnóstico diferencial. La clínica. ¿Cuál es la clínica? Dice, pregunta de la clínica acá. ¿Tú eres Guillén? ¿Qué apellido? Vázquez. Más que todo, doctor, la presencia de contracción. Mira, la presencia de contracciones. ¿Qué más? ¿Qué más? Un dolor en la región hipogastria o se puede ir hasta la región lumbar. ¿Qué más? Hay el borramiento del cervix. Tu compañero quiere hablar. A ver, para el diagnóstico de amenaza de parto pretérmino es solo clínico, ¿no? Es solo clínico. ¿Qué necesitamos para hacer diagnóstico de parto pretérmino clínicamente? ¿Qué necesitamos? Tres cosas nada más. Uno, es la presencia de contracciones uterinas. Dos, modificaciones del cuello uterino. Tres, edad gestacional. Edad gestacional. Si hablamos de edad gestacional será por 22 semanas con un día a 36 semanas con 6 días. O sea, en ese espacio de tiempo que se presente esas dos cosas. Contracciones uterinas y modificaciones del cuello uterino. Contracciones uterinas, ¿qué ha dicho? ¿Contracciones uterinas? Sí, 30. ¿Cómo? Ya. ¿Qué ha dicho en Portugal sus compañeros de eso? 6 contracciones uterinas. 6 contracciones en 1 hora, 2 horas, 3 horas. 30. En 20 minutos. 30. ¿Tú? Ya. Dijo 6 contracciones en 30 minutos. Significa una contracción cada 5 minutos. Una contracción cada 5 minutos. Pero seguramente ustedes van a revisar, sería bueno que revisen. En lo que respecta a contracciones uterinas, 1 en 10 minutos. 1 en 10 minutos. Bueno, ellos han encontrado 1 cada 5 minutos. Entonces, uno podría decir 1 entre 5 a 10 minutos. Pero lo que interesa es la regularización de las contracciones. Significa regularización. Si inicialmente 1 en 20 minutos, todavía no es criterio de 1 cada 15, tampoco es criterio, porque va a ir bajando.
cada 30, cada 25, cada 20, cada 15, cada 10. Entonces, cuando ya se presenta uno en 10, o si quieren uno en 5, ahí uno habla de un criterio de diagnóstico de amenaza de parto pretérmino. Porque se ha visto que cuando se presenta uno en 10 minutos, va a generar modificaciones del cuello uterino. ¿En qué? ¿En qué será delegado? Modificaciones del cuello uterino, ¿en qué? Dilatación cervical, doctor, e incorporación. Portugal, ¿en qué? Dilatación del cuello. ¿Dónde está volteando? ¿Qué apellidas? Almirón, doctor. Almirón. Ya. En amenaza tiene que haber una dilatación menor a 4 centímetros. Ya, no, estamos hablando modificación del cuello uterino. Eso ya cuántas veces les voy a decir acá. ¿Cómo? Tiene una posición el cuello de manera posterior y creo que no. Ya, entonces otra vez, última vez será, porque no quieren aprenderse. Les decía, modificación en la posición, modificación en consistencia, modificación en incorporación, modificación en dilatación. Eso. Entonces se ha visto que cuando hay una contracción de 10 minutos, y más será si es que es cada 5 minutos, se va a presentarse esas modificaciones en esos 4 parámetros. Lógicamente uno hablará de amenaza parto pretérmino hasta una dilatación de 3, incorporación de 50. Si es más, ¿qué será? Trabajo de parto pretérmino. ¿Qué significa eso? Hasta que tenga una dilatación de 3, una incorporación de 50, puedo tocolizar. Para eso sirve ese dato. Puedo tocolizar. Porque cuando ya estoy en Lorena, ya está con 4 de dilatación, 60, 70% de incorporación, tocolizo. ¿Ya? Pero si estoy en Chubivilcas, por decir, estoy frente a una gestante de 30 semanas, puedo tocolizar. ¿Para qué? Porque se supone, en este caso, tengo que traérmelo a un hospital para que me permita llegar en buenas condiciones al hospital. Entonces, indicación de tocolisis hasta 3, indicación absoluta. Pero una indicación relativa, tocolisis 5, 6, 7, que me permita llegar a un hospital. Ese es uno. A ver, entonces otro que me llamó la atención, regresa a tu diapositiva. Ya, bueno, eso es ya lo que hemos visto. Ahí me llama la atención en el rubro 3, oligohidratos. Entonces, si ustedes revisan historia, observan, son observadores en el hospital, quien me va a generar amenaza de parto pretérmino es polihidratos. El mecanismo ya antes está, una sobredistensión de las fibras musculares del útero. Pero oligo no me va a generar amenaza de parto pretérmino. Pero puedo yo, haciendo el diagnóstico, terminar el embarazo. O sea, si yo estoy en el hospital Lorena, viene al hospital Lorena 32 semanas, tiene oligo, tengo que terminar este embarazo. Pero no arranca espontáneamente el trabajo del parto. No arranca. Entonces, eso sería bueno que tengan en consideración. Lo otro, por ahí también he visto que ponen como factor de riesgo o como causa de amenaza parto pretérmino RPM. Cuando una
gestante tiene RPM, es una secuencia que va a generar amenaza parto pretérmino, parto pretérmino. En ese caso ya no se considera como causa de amenaza el RPM, porque sí o sí, si es RPM, tenemos que terminar pues nosotros el embarazo. ¿Acaso eso se va a sellarse? Ya no se va a sellarse. Nosotros tenemos que terminarlo, el embarazo. A lo más le daremos, dependiendo de la edad gestacional, tiempo a que se produzca o generemos maduración pulmonar. ¿Cuánto tiempo necesitamos? 48 horas, nada más. Y después de eso, había que terminar. Y lo otro, me parece que por ahí no se ha precisado de todos los factores, de todas las causas de amenaza parto pretérmino, son las infecciones cérvico-vaginales. Infecciones cérvico-vaginales. Entonces, existen ya países que a la edad de 35 semanas de embarazo, a toditas les toman una muestra para hacer cultivo. ¿Qué buscan? Estrepto beta hemolítico. Porque el estrepto beta hemolítico es el que está relacionado con amenaza parto pretérmino, está relacionado con RPM, está relacionado con sepsis neonatal, está relacionado con poliomielitis y lógicamente endometritis puerperal. Entonces, si eso es la secuencia, lo que tenemos que hacer, empezar a hacer, es buscar infecciones cérvico-vaginales. A la cabeza, estrepto, luego será vaginosis bacteriana tipo como causa Gardnerella. Y después todas las infecciones que a ustedes se les imaginan, dependiendo de dónde estamos. Lógicamente, si yo estoy haciendo serum en Quillabamba, por decir, o Maldonado, por decir, Echarate, por decir, y una gestante que tiene 34 semanas y viene por amenaza de parto pretérmino y tiene fiebre, ¿en qué pensarías, Vázquez? ¿En qué pensaría? Claro, infección, perfecto. ¿Qué tipo de infección? Pensaremos pues, en malaria, zona endémica, por cierto, malaria. Después pensaré en las otras cosas. Tengo que descartar malaria. Entonces, para eso sirve pues, la epidemiología. Por ejemplo, ¿cuándo o dónde pensaría en fiebre malta? ¿Dónde pensaría en fiebre malta? Ustedes han llevado un poquito de infectología. Entonces, otra vez, yo les decía, los voto a los docentes, y la otra que no les decía, cierro la facultad. Claro. ¿Dónde pensaría en fiebre malta? Eso tiene que haberles dicho. Lo que pasa es que son sordos, parecen de Abancay, o se hacen los sordos. ¿Dónde hay fiebre malta? Chinito. Valles interandinos, donde crían cabra. Entonces yo he visto un montón de pacientes con fiebre malta en Lima. ¿De dónde vienen? De Cañete, de Chincha, de las Santa Inés, que está cerca allá, Castrovirrena, Mala. Cuando uno viaja por bus del Cusco a Lima, en Mala, toda esa ruta, no ven cantidad de cabras. En Piura, todo eso, toda esa zona, cabras. Entonces, ahí, lógicamente, si estoy por ahí, viene con fiebre la paciente y encima amenaza,
tendría que preguntar mínimamente si consume o no consume qué. Leche de cabra. Si la respuesta es positiva, pienso en fiebre Marta. Y si pienso en fiebre Marta, ¿qué análisis pido? Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay una parte que he visto, creo que es sangrado o mancha de sangre, algo así. A ver, por ahí he visto dolor hipogastrio, región lumbar, ahí está, justo en ese de dolor. El siguiente. Avanza. No. Bueno, por ahí está ahorita pues, dolor lumbar. No, adelante. Ay, no, ay, eso, no. Atrás. Ahí. Flujo sanguinolento. Ahí está. Esa parte no me parece, porque cuando ya es flujo sanguinolento, porque en una amenaza, o sea, el flujo sanguinolento o el sangrado por vía vaginal no es un criterio de diagnóstico de amenaza parto pretérmino. Cuando viene por flujo sanguinolento por vagina, ¿en qué tengo que pensar? Pensaré pues en cervicitis crónica, pólipo cervical, mioma submucoso, pensaré de repente hasta en cáncer de cuello uterino, trauma, pensaré en placenta previa, pero como criterio de diagnóstico, no. Como criterio de diagnóstico básicamente es contracciones, modificaciones, edad en esos extremos que hemos mencionado, ¿no? A ver, sigamos. ¿Qué va a poner? Ya, ahora hablando con el diagnóstico, bueno, como dijo el doctor, es netamente clínico. Primeramente vamos a hacer una evaluación minuciosa en historia clínica. Vamos a hacer un interrogatorio, vamos a evaluar los factores de riesgo asociado al decremento del pacto pretérmico. Como primer criterio, debemos ubicarnos en el tiempo, ¿no? Esta patología debe ocurrir después de las 22 semanas y antes de las 37 semanas de gestación, menos de 259 días. Luego pasamos a la exploración clínica, que bueno, según la guía acá recomendaba que para el examen de cervix debemos hacer con el espéculo para descartar RPM y tacto vaginal para determinar las condiciones con la que el paciente va a venir respecto al cuello uterino. Entonces vamos a definir... Sí, ahí hay que hacer justo lo que les decía. Exploración clínica, examen de cervix con espéculo para descartar RPM. Cuando ese RPM y tiene contracciones uterinas, ya no es amenaza. Por eso pone ahí también descartar RPM. Y lo que el tacto vaginal será pues, para ver las modificaciones que ya les he explicado, ¿no? Sigamos. Y entonces, tanto amenaza y trabajo de parto pretermino van a trabajar con el mismo criterio ambos. Bueno, solo con el primero, que tenga una frecuencia igual o mayor a 6 contracciones cada 30 minutos. Sin embargo, la dilatación, para que consideremos que es una amenaza, tiene que ser menor a 3 centímetros con cambios progresivos del cuello uterino y una incorporación cervical mayor o igual al 50%. En cambio, en un trabajo, la dilatación tiene que ser mayor o igual a 3 centímetros y una incorporación mayor o igual al 50%. Bueno, estos son otros criterios de otra bibliografía, bueno, que acá le estaban, por decir, detallando más. Primeramente, tanto para menos trabajo pretérmino de gestación de 22 a 37 semanas. En la dinámica uterina tiene que ser contracciones con frecuencia de 4 a 20 minutos, 8 en 60 minutos y tenemos que tener modificaciones progresivas del cuello uterino. Acá consideran un 80% en caso de la incorporación cervical y de la dilatación cervical mayor a 1 centímetro, pero menor a 3 centímetros, ¿no? Para que sea menor. En caso de trabajo, una incorporación igual mayor al 80%, una dilatación cervical mayor o igual a 4 centímetros. Estas son las declaraciones de la guía. Y bueno, los diagnósticos diferenciales, primeramente irritabilidad uterina, que esto nos puede indicar un falso trabajo de parto, desprendimiento prematuro de la placenta oculto. En este caso, los síntomas más comunes son sangrado, cosa que no tenemos en una amenaza. Contracciones dolorosas, que bueno, en este caso sí lo tenemos. La magnitud del sangrado depende de la cantidad de la placenta que se haya desprendido y a veces la sangre que se acumula cuando la placenta se desprende permanece entre la placenta y la pared uterina, por lo que puede o no puede presentar sangrado en la vagina, ¿no? Una patología digestiva dolorosa, en este caso no vamos a tener obviamente cambios visibles en la dinámica uterina. La corioamnionitis, que bueno, los criterios más empleados para el diagnóstico son
Uno que tenga que cruzar con fiebre materna y al menos dos de las siguientes: taquicardia materna, taquicardia fetal, irritabilidad uterina y leucocitosis materna. Entonces, es por ello que para tener o hacer los diagnósticos diferenciales nos vamos a hacer apoyo en los exámenes auxiliares. Y otro es el error de la fecha de última menstruación. A veces la paciente no puede abordar su contracción la fecha de última regla, por lo tanto, a nosotros no poder ubicarnos en el tiempo, siempre debemos apoyarnos, como se llama, en la ecografía más temprana que la gestante tiene. ¿Esto para qué? Para realizar la biometría fetal, así como la madurez placentaria por ecografía. Los exámenes auxiliares que podemos solicitar en caso de patología clínica: hemograma completo, grupo sanguíneo, factor de RH, seguimiento urinario urocutivo, PCR, gran vaginal para descartar vaginosis y gérmenes anormales en vagina, cultivo endocervical y complementar con exámenes prenatales de rutina y prequirúrgicos, de imágenes de ecografía obstétrica, estos para determinar la edad gestacional, por ecografías previas, descartes de malformaciones fetales, RCIU, evaluación de placenta y líquido amniótico y perfil biofísico fetal. Ecografía transvaginal, estos con fines pronósticos para visualizar el acortamiento de cervix, la longitud menor de 2,5, adelgazamiento del segmento uterino menor a 0,6 centímetros y protrusión de las membranas por canal cervical. También podemos solicitar una ecografía Doppler, esto para valoración del flujo uteroplacentario y fetal de esa mujer. Y otros exámenes complementarios: la cardiotocomografía, esto para valorar el bienestar fetal, las contracciones de Brastovich siempre, bueno, acá menciona que las contracciones de Brastovich existen en un gran número de embarazos que finalizan al término de la gestación y a veces es difícil diferenciarlas de las contracciones que van a producir modificaciones cervicales. Y bueno, recordemos que siempre el diagnóstico es clínico, ¿no? En base a los criterios que mencionaba. ¿Cómo se interpreta la segunda parte de imágenes? La segunda parte, lo que dice ecografía transvaginal. ¿Para qué sirve ese dato? Para constatar, doctor, el cambio en la dinámica uterina, también Portugal quiere hablar. ¿Para qué sirve Creo que eso? podría ser para descartar otros diagnósticos, pongamos tumores. Ya, otra idea. ¿Para qué creen que sirve eso? La incorporación. A ver, tú que has revisado este tema también, me imagino. A ver, ustedes que van a Lorena. Lo que pasa es que creo que los muchachos físicamente están ahí en el saloncito y mentalmente, ¿dónde estará pensando en las chicas seguro? O en los chicos. Todas las veces que, no sé si hayan tenido suerte de que el residente presenta: tengo en tal cama una paciente con amenaza parto pretérmino. Y los asistentes a veces se les ocurre, dice: ¿y cuánto de longitud cervical tiene? Le preguntan, ¿no? No sé. Entonces la siguiente pregunta: ¿la han hecho o no lo han hecho? No lo hemos hecho. ¿Y por qué no lo han hecho? Porque en la actualidad es importante ese dato: longitud cervical. Es un dato importante. En mi época no había, ¿no? Pero ahora sí tenemos los medios como para hacer y determinar longitud cervical. El punto de quiebre es esa dimensión, 2.5. Cuando yo tengo 2.5 de longitud cervical determinado por ecografía, puedo concluir que esto va a terminar en parto pretérmino. Por lo tanto, yo tengo que madurar el pulmón y también tocolizar. ¿Se entiende la idea? Si encuentro menos 2.5 menos de esto, estoy obligado a tocolizar y estoy obligado a madurar el pulmón. ¿Por qué? Porque hay alta probabilidad de que termine, que sería diferente que encuentre 3 de longitud cervical y tenga algunas contracciones. No necesito tocolizar, tampoco madurar. No necesito. A ver, regresa una diapositiva.
¿Cómo hacemos diagnóstico diferencial entre irritabilidad uterino o falso trabajo de parto con amenaza de parto pretérmino? ¿Cómo hago diagnóstico diferencial? Con las modificaciones cervicales progresivas, doctor. Ya, eso tendrían que saber, ¿no? Porque en el internado les va a fregar con eso, ¿no? ¿Cómo hago diagnóstico diferencial entre amenaza de parto pretérmino o trabajo de parto verdadero con falso trabajo de parto? ¿Cómo hago diagnóstico diferencial? ¿En qué me baso para decir esto es falso y esto es trabajo de parto verdadero? Dilatación, sí, puede ser, antes que dilate. Son dos, tres cosas, ¿no? Uno es la regularización de las contracciones uterinas. Regularización. Porque en falso trabajo de parto, las contracciones uterinas no van a regularizarse. Hace un rato ya decía, pues, regularización, ¿qué significa? 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 8 minutos, 5 minutos, 3, una contracción en 3 minutos. Ha ido bajando, regularizando. En falso trabajo de parto no. En algún momento una contracción 20 minutos, en otro momento de repente 10, en otro momento 15, en otro momento 5. Irregular. Falso trabajo de parto. Segundo, lógicamente si empieza a regularizarse las contracciones uterinas, tiene que haber, pues, modificaciones del cuello uterino. Y como parte de estas modificaciones, tiene que empezar a incorporar y tiene que empezar a dilatar. Entonces, comienza a incorporar, dilatar, y ya no será falso trabajo de parto. Será ya una amenaza de parto pretérmino o un trabajo de parto verdadero. Y lo más importante, el tercer dato. Falso trabajo de parto responde al uso de analgésicos. Entonces, quiero diferenciar, le meto un analgésico y va a desaparecer las contracciones si es que estoy frente a un falso trabajo de parto. Pero en un verdadero trabajo de parto, no. Pongan, igual, ahí hablamos de parto sin dolor, con anestesia raquidia o epidural, no raquidia, sino epidural. Aun cuando le pongan epidural, las contracciones tienen que mantenerse. Por lo tanto, completar la dilatación y el producto de la gestación sale. Entonces, eso es la diferencia. Entonces, con 3, 4 cosas, yo puedo decir, estoy frente a una gestante con falso o verdadero amenaza de parto pretérmino o trabajo de parto verdadero, ¿no? A ver, sigamos. Ya, para el manejo nos vamos a enfocar en 4 pilares. Uno son las medidas generales, otro es el tratamiento etiológico, si es que detectamos cuál es la etiología, otro es el tratamiento de los corticoides y el tratamiento colítico. En caso de las medidas generales, bueno, a la paciente se le debe hospitalizar, reposo en el decúbito lateral izquierdo. ¿Esto por qué? Para mejorar la perfusión placentaria. Tenemos que colocar vía de cloruro de sodio del 9% y pasar 500 cc, saberlo rápido. Igualmente tenemos que hacer historia clínica, examen clínico, control de signos vitales maternos, control de vitalidad fetal, con la explotación de latidos fetales, NST y ecografía, confirmar la edad gestacional ya sea por un FUR confiable y si es que este no es confiable, por ecografías precoces. Control de dinámica uterina por palpación abdominal, realizar maniobras de ojo, tacto vaginal, estimar peso fetal, control cardiológico y, bueno, poner este caso también al servicio de neonatología. En caso de la terapéutica, bueno, primeramente tenemos que, si es que logramos identificar la causa, tenemos que corregirla. Y bueno, en caso de tratamiento farmacológico, vamos a comprender una serie de fármacos que son los uteroinhibidores, los inductores de la maduración pulmonar fetal, los corticoides, neuroprotectores dependiendo de la edad gestacional, y también se prescribirá antibiótico solo en indicaciones específicas, por ejemplo, si es que está asociado con un RPM, ¿no? En caso de la prevención secundaria, vamos a hacer uso de la progesterona natural microfinada, que, bueno, la dosis es de 200
miligramos 24 horas vía vaginal en gestantes asintomáticas con embarazos únicos y un cervix corto. No era igual a 25 milímetros para prevenir el parto pretérmino, independientemente si tienen una historia de parto pretérmino previo o no. Bueno, igual corticoterapia para maduración pulmonar rectal, igual con los clítoris entre las... Bueno, en los clítoris menciona que debe estar entre las 24 y 34 semanas si es que no recibió previamente. Metasona 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis, segunda opción sería la dexametasona, 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. Y el esquema de neuroprotección, vamos a hacer uso del sulfato de magnesio para neuroprotección fetal, que esta se da hasta las 31 más 6 semanas de gestación y puede considerarse inclusive hasta las 33 más 6 semanas de gestación en pequeños parejas gestacional, fetos por debajo del percentil 50%. Bueno, como la administración se da por bola intravenosa de 4 gramos administrada durante 15-30 minutos, seguido de una infusión intravenosa de mantenimiento de 1 gramo hora hasta el parto o hasta las 24 horas del paciente. Bueno, el esquema de tocolisis, la guía nos mencionaba que podríamos usar todos estos medicamentos, por el primero que sería por parte de los bloqueadores de los canales de calcio, nifedipino. Su dosis sería 10 miligramos de oral cada 20 minutos, hasta en 3 oportunidades, seguida de 10 miligramos cada 6 a 8 horas, por 48 a 72 horas, considerando una dosis máxima diaria de 160 miligramos. Y después de 72 horas, si se requiere terapia de mantenimiento, puede rotarse una dosis única entre 30 y 60 miligramos de oral por día, aproximadamente por 6 días. En caso de los vitaminéticos, se usa el butamol, que acá se opta por 10 ampollas en 500 mililitros de dextrosa, al 5% endovenoso. Y bueno, las contraindicaciones para el uso del salbutamol serían las cardiopatías, hipertensión arterial, hipertiroidismo, diabetes mellitus no controlada. En el caso de los inhibidores de la prostaglandina tenemos 3: la indometacina, el ácido acetilsalicílico y el ketorolaco. A ver, si delegado, escucha, no se te escucha nada. Perdón. En caso de la indometacina, bueno, solo sería de 50 a 100 miligramos de oral como dosis de ataque, continuado con dosis de mantenimiento de 25 a 50 miligramos de oral cada 6 horas. Y este medicamento puede ser administrado hasta las 32 semanas de edad gestacional. El ácido acetilsalicílico, 4 gramos de oral, y el ketorolaco, una dosis inicial de 60 miligramos intramuscular, luego de 30 miligramos intramuscular cada 6 horas por 48 horas. Contraindicaciones, este último es trombocitopenia y desórdenes de coagulación, asma y úlcera péptica activa. Bueno, ¿qué le preguntarías, Vázquez, de esta diapositiva a tu compañero? Algo que te haya llamado de lo que menciona. ¿Cuáles serían lo primero a administrar si se presenta un caso de Primera línea. Me imagino, ¿cuál de esos productos utilizas? Dinero. Doctor, yo leí el nifedipino, bueno, porque otro es el salbutamol, de que uno ya está, no se usa tanto. El nifedipino le doctor es el de primera línea. Claro, entonces ustedes van a encontrar este término. Tocolítico de primera elección. Entonces preguntará, ¿cuál es el tocolítico de primera elección? En nuestro país, en el Perú, nifedipino, lo que abre el canal de calcio. Bueno, sí, vale. Entonces ya saben cuál es el medicamento. En mi época usábamos cantidad de salbutamol, betamimético. Pero ¿cuál es la desventaja de usar salbutamol? Ahí dice 10 ampollas, dextrosa, contraindicación, igual. Hay que monitorizar estricto. ¿Por qué? Porque es goteo. Entonces, alguien tiene que pegarse ahí. Porque si uno no se pega y se suelta la llavecita del suero, entonces va a presentar problemas de taquicardia. Y la taquicardia fácilmente lo puede llevar a una insuficiencia cardíaca, ya considerando de que esta gestante es hipervolémica. Entonces, en mi época se usaba bastante salbutamol, terbutalina, el otro es ritodrina, que es del mismo grupo, pero ahora ya no se usa. Se usa nifedipino y también podemos usar, no está el sulfato de magnesio. Entonces, el sulfato de magnesio, aprovechemos, tiene 3 indicaciones, cumple 3 objetivos. Uno, previene las convulsiones, eclampsia, ¿cierto? Previene la eclampsia. Y o
controla la eclampsia. Ese es uno. Dos, baja la presión, hipotensión arterial. Tres, neuroprotección. Cuatro, tocolítico. Para eso se usa el sulfato. Pero la pregunta que tendría que haber hecho Vázquez, si está despierto, yo veo que está cabeceando, es de la indometacina. ¿Por qué solo hasta 32 semanas? ¿Por qué no 33, 34, que es el máximo que yo puedo tocolizar? ¿Qué has encontrado? A ver, avanza, creo que por ahí he visto, avanza. Ahí hay tratamiento, creo que no, vía de parto, no, regresa. Entonces, por ejemplo, ácido acetil salicílico, nunca he visto usarse, nunca he usado. Ketorolaco, tampoco. De los que están ahí, nifedipino sí, salbutamol sí, indometacina sí, faltaría el sulfato del magnesio, faltaría atosinato y faltaría alcohol. Alcohol. Si ustedes son curiosos, quieren revisar, porque creo que un estudiante, ¿para qué vive el estudiante? ¿Para qué vive? ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica un estudiante? Portugal, que es un muchacho tranquilo, serio, nada enamorador. ¿A qué se dedica un estudiante? Un estudiante vive para tres cosas nada más. Uno, para estudiar, lógicamente, para comer y para dormir. No hay otro, compadre. Es estudiar. A eso pues un tiempito chiquito pues para hacer deporte, para hacer música, de repente una fiestita por ahí, una cosa así chiquita, ¿no? Pero es para estudiar, para comer y dormir, nada más. Entonces les decía, si ustedes revisan todo lo que William me imagino debe estar, ¿cómo nacen los tocolíticos? Los tocolíticos nacen con alcohol. En Europa, prácticamente las mujeres a quienes se les daba el amenaza parto pretérmino, por alguna razón les decían, oye, el alcohol es bueno. Entonces empezaron a probar, y lógicamente el alcohol, pues, cuando uno empieza le gusta, ¿no? A la gestante empezó a gustarle, llegaba al hospital San Pablo. El bebé igual. Entonces, pero se llegó a la conclusión de que el alcohol es bueno como tocolítico, pero el efecto tocolítico se llega a dosis tóxica. Ya dosis tóxica, de San Pablo, ¿no? En la que ya pasa la barrera para presentar el alcohol y si se produce el parto, el chiquito también va a salir San Pablo. Pero ahí nace los tocolíticos. Pero revisen, sería bueno. Ahora, en caso de indometacina, ¿por qué hasta 32 semanas? Dos cosas. Uno, está relacionado con cierre precoz del ductus arterioso. Cierre precoz del ductus arterioso. Lógicamente, si hay un cierre precoz del ductus arterioso que es irreversible, ¿qué va a generar? Hipertensión pulmonar. Y toda la secuencia, ¿no? Ese es uno. Dos, también va a actuar a nivel renal. Entonces, actuando a nivel renal, eso lo podemos determinar ecográficamente. Las pacientes que reciben indometacina, oligohidratos. Y toda la secuencia de las complicaciones de oligohidratos.
Entonces, el acuerdo, eso no es Perú, mundial, 32 semanas. Siempre haciendo seguimiento con ecografía. Porque ecográficamente uno puede determinar hay o no hay cierre precoz de ductos y si está empezando a cerrarse, suspenderlo. Y también seguimiento de líquido amniótico o líquido. Si uno ve que está empezando a bajar el líquido, suspenderlo también, ¿no? A ver, avance. Y bueno, el tratamiento autoinhibidor se va a abandonar cuando se alcance las 27 semanas, cuando se tenga 3 ciclones Un positivos. poquito más fuerte y Dos, despacio. cambio de condiciones cervicales más de 4 centímetros, una amniorexis prematura o signos de infección, signos de sufrimiento fetal agudo crónico y la respuesta materna, taquicardia fetal. La vía de parto, bueno, siempre se prefiere la vaginal si es que la edad gestacional es mayor a 34 semanas y si es que si no existe contraindicación obstétrica con presencia de médico neonatólogo. Cesárea a partir de las 28 semanas hasta las 34 semanas. Y el trabajo de parto pretérmino no es una indicación para parto por cesárea de rutina. El parto vaginal siempre va a ser el método de referencia para fetos únicos y gemelos prematuros con presentación de vértex, y el parto vaginal después de un parto por cesárea anterior no está contraindicado tampoco para los casos de parto pretérmino. Bueno, los signos de alarma que siempre debemos ver son si es que va a tener las contracciones persistentes, si es que va a tener sangrado, pérdida de líquido amniótico y alteración de latidos cardíacos fetales. El pronóstico, bueno, el riesgo de parto prematuro, pretérmino recurrente es el 30% y específicamente viene a tener una recurrencia debido a parto pretérmino de inicio espontáneo, que vendría a ser el 23%, mientras que el riesgo de recurrencia debido a rotura prematura de membranas pretérmino es del 7%. Las complicaciones que pueden tener por parte de la madre viene ese compromiso del futuro obstétrico por cesárea pretérmino, y en caso del feto, síndrome de distrés respiratorio, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante, encefalopatía hipóxica isquémica, displasia broncopulmonar, sepsis, muerte neonatal, secuelas como una retinopatía del prematuro, trastornos del crecimiento y del desarrollo. Y bueno, acá tenemos un flujograma de la guía que, bueno, acá primeramente, si tenemos una gestante que ya le hemos hecho el diagnóstico en base a la clínica de parto pretérmino, debemos indicar la progesterona vía vaginal y debemos acá analizar si es que la gestante puede estar cursando con RPM. Si se diagnostica RPM cuando se evidencia el líquido amniótico a la especuloscopía o con alta sospecha, debemos tratarla ya con un manejo de RPM, como antibiótico-terapia, y para el diagnóstico de infección intrauterina debemos evaluar la historia clínica, la cardiotocografía y proteínas R. En caso de que no esté cursando con un RPM, acá debemos ver si es que la gestante está presentando síntomas ya propio del parto pretérmino, ¿no? Tenemos que medir la longitud cervical y observar los signos de alarma. En caso de la longitud cervical siempre se maneja con números de 15 a 25, y acá ya decidimos si lo manejamos con un parto pretérmino, ¿no? En este caso, si es que tenemos menor a 15, lo manejamos con un parto pretérmino. Entre 15 a 25 lo consideramos, y bueno, si tenemos las dos primeras opciones, y nos vamos a las 4 pilares de tratamiento: el manejo, la corticoterapia, la tricolisis y bueno, también cómo se llama el tratamiento etiológico. Acá también se añade el sulfato de magnesio establecido en las 24 horas siguientes. Y bueno, esta es la guía técnica, la que lo vamos a acabar, la guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de amenaza de parto pretérmino y parto pretérmino, que salió este año. Y gracias. Muy bien. A ver, ponle la primera diapositiva con la que empezó el delegado. No. Después creo. Después. Eso es. Ya, siguiente. Avanza. A ver. Ahí está, ahí. ¿Cómo te llamas? Salas. ¿Salas Arena, Salas Caballero? Ninguno. ¿Qué Salas? Ah, Salas Castillo. Vamos a suponer Salas Castillo está en... ¿Dónde tienes que estar? Acá nomás, en Cachimayo. Conocer a Cachimayo, ¿no es cierto? Viene una gestante con 33 semanas. ¿Cuál sería su conducta? Primero evaluarla. Ya está, muy bien. Por la edad gestacional de cajón pienso que
referirla lo más antes posible, dependiendo Ya. los cambios que usted mencionó. Ya. Dependiendo si hay cambios en la dinámica o de las contracciones uterinas, si se han vuelto regulares o no, dependiendo de la dilatación cervical, que son las dos cosas más fáciles que tendría de mano. Ya. ¿Tú qué harías? ¿Qué harías? Porque es un hecho real, ¿no es cierto? Ustedes van a hacer serum. No hay ginecólogos ahí. ¿Qué harías? En este caso creo que lo referiría, pero Ya está. Ahora, lógicamente, en todos los centros, puestos de salud, hay la guía del MINSA. ¿Qué harían? Agarran la guía, lo revisan, hacen lo que pueden hacer. Pero el primer paso, se supone, el diagnóstico no es difícil, ¿no? Es clínico nada más. Tengo que encontrar edad gestacional en ese espacio de tiempo, contracciones uterinas. ¿Cómo determinarías? ¿Cómo determinarías contracciones? ¿Aló? 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 A las 5:15 estoy por ahí. ¿Cómo detectarías contracciones uterinas? Ya, ¿cómo detectaría? ¿Qué hace? Vení, dime vení. No, ya, ven. Ya. Ya. No, tiene que sí, tiene que reatarse porque no, ustedes, tú, con el fiscal y la policía, lo relatan de uno hasta el número que corresponde y que saque una copia y que se lo lleve la copia. Nada más, pero sí, claro, pueden llevar. Ya vení. Hasta luego. Ya, entonces, ¿cómo detectaría Sofía? No, ¿cómo detectaría Sofía? Pues, mirando. Ya, ¿cómo detectaría? ¿Hay o no hay contracciones uterinas? ¿Cómo lo monitoriza? ¿Con qué lo monitoriza? ¿Con qué lo monitoriza? Bueno, nuestra doctora nos enseñó la dinámica poniendo nuestra mano. Claro, válido. Solo clínico, por eso, clínicamente nomás. ¿Cómo? Me siento ahí, un banco, le pongo la mano encima de la barriguita, contracciones, se pone duro, como esto, desaparece la contracción, ya no está como esto, sino deja de reprimir mi dedo. Entonces, ahora, basta que haya pues 1 en 10. Ya está. Es amenaza de parto pretérmino. 1 en 10. ¿Qué decía? ¿Qué decía? No, En 10 minutos, claro. Pero en 10 minutos. Pero yo puedo ampliar, si estoy con dudas, 30 minutos. Porque dice 30 minutos, ¿no es cierto? 30 minutos. Pero necesito 10 minutos. Ya, entonces está hecho el diagnóstico de amenaza parto pretérmino. ¿Tú cómo digo? ¿Ah? M. Difícil. Ya, ella está en Chinchepuquio. ¿Cuál de esos estás en la capacidad de hacer? Porque esto es básico. Ya, primero, un reposo en el cubito de la puedo poner una guía con cloruro de sodio 9%. Entonces, si yo hago el diagnóstico ya,
Sin Chaypuquio yo no voy a hacer nada. Tu político y Entonces tengo que pensar en referir. Tengo que referir. Ya, referir. Pero para referir, ¿qué debo de hacer? Tengo que poner una buena vía, ¿no? Porque colocar en reposo mientras ponga la vía, sí, seguramente. Pero ¿para qué pierdo tiempo manteniendo esta gestante en reposo? ¿Para qué pierdo tiempo? De repente no responde y luego se produce el parto ahí. ¿Para qué pierdo tiempo? Propongo una buena vía, ambulancia si tiene, le digo al compadre, busca al chofer, que venga, Pero lo que puedo hacer es, lo que dice abajito por ahí, colocar una vía y pasar chorro, 500 cc líquido. Entonces, ustedes también van a encontrar en los libros realizar topolisis hídrica. Así se llama, topolisis hídrica. Entonces ahí está pasando 500 cc y luego 50 gotas por minuto, topolisis hídrica. Lo paso los 500 y luego paso 50 gotas por minuto, preparo la ambulancia y se lo envío. ¿Lo puedo hacer análisis clínico? Sí, lo puedo hacer, pero ¿eso para qué va a servir en el hospital? En el hospital va a querer hacer nuevo. ¿Qué más puedo hacer? A lo más puedo hacer dos cosas. Avanza. Ya. Bueno, lo que puedo hacer dos cosas más. Tocolizar, ¿no? ¿Con qué tocolizo? Difilipino. ¿Cuánto le doy? 10. ¿Cada qué tiempo? 20 minutos o 15 minutos por 3 dosis. Y luego 10 cada 8 horas. Ya, entonces eso sí lo puedo hacer. Estoy poniendo vía, lo estoy chorreando, 500 cc, le administro su nifedipino y luego la primera dosis de corticoides. Primera dosis de corticoides. ¿Qué corticoides? Puede ser dexametasona o puede ser betametasona. Si es dexametasona, será 6 miligramos de entrada, 6 miligramos de entrada, y si es betametasona, 12 miligramos de entrada. Ya está. Entonces ya he puesto una buena vía, he pasado cloruro de sodio 500, 50 más por minuto, ya le he puesto, ya lo he tocolizado con nifedipino, las 3 dosis, ya le he puesto corticoides y al hospital Lorena o regional. Eso sería el manejo si estoy en el campo. Lógicamente si está con 8 o 9 ya será trabajo de parto. Si estoy en la capacidad de atender el parto ya será pues atención de parto, ¿no? ¿Cuánto nos queda? ¿1 hora? 40 minutos. Todavía tenemos para exponer, ¿no? Avanzaremos. A ver, ahí terminamos. Mientras van preparando sus láminas, Lux acaba de llamarme del hospital. Hoy día se produjo un parto de un malformadito. Están ha ido por la historia clínica. O sea, ustedes están metiéndose en un terreno bien fastidioso, ¿no? Si hacen bien, no les va a felicitar. Hacen mal alito, el fiscal se los va a levantar el peso. Peor si son médicos generales en los pueblos, peor todavía. Almirón, ¿dónde está Almirón? Ya vamos, Almirón, Kiko, Vargas y Yaña. Vamos. Doctor, buenas tardes, compañeras, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con la exposición de ruptura prematura de membrana. Bueno, vamos a empezar definiendo esto. La ruptura prematura de membranas se refiere a la ruptura de membranas fetal o también llamada las membranas amnióticas o membranas ovulares antes del inicio de las contracciones uterinas. Y bueno, la ruptura prematura se va a referir a la ruptura antes de las 37 semanas de gestación. Es algo que tenemos que tomar muy en cuenta porque nos va a ayudar en lo que es la clasificación.
Esta va a ser responsable o está asociada con aproximadamente 1/3 de los nacimientos prematuros y es un factor identificable más común asociado con el nacimiento prematuro. Como les dije, la clasificación va a depender de la edad gestacional y vamos a encontrar estas dos categorías. La primera, que son la ruptura de membranas a término, que es aquella que va a ocurrir después de las 37 semanas de gestación, y la segunda, que va a ser la ruptura de membranas pretérminos, que se va a presentar antes de las 37 semanas, y esta se va a clasificar o se va a subdividir en tres, que va a ser la previable, que va a ser menor o igual a las 23 semanas, la remota de término, que bueno, en la literatura antigua he encontrado que es de las 24 o 32 semanas, pero en una guía que encontré de este año dice que es hasta las 34 semanas. Y la cercana al término, que va a ser de los 33 a 36 semanas, que igualmente actualmente se considera de las 34 a las 37 semanas. Dentro de la epidemiología, aproximadamente el 3% de los embarazos de menos de 37 semanas se van a complicar con ruptura prematura de membranas, y por la edad gestacional aproximadamente el 5% de la ruptura prematura de membranas se va a producir antes de las 27 semanas, y el 1% se produce entre las 24 y las 34 semanas, y el 1% se produce entre las 24 y 37 semanas. Esto es lo que mencionaba el doctor. Como decía, la ruptura prematura de membrana va a ocurrir con mayor frecuencia al término del embarazo, presentándose en el 8% de las gestaciones, y va a ser más infrecuente las rupturas prematuras pretérmino, que se va a complicar de un 2 a 4% de todas las gestaciones únicas, y de un 7% a 20% de las gestaciones gemelares, y va a representar un 30% de los partos pretérminos. Esa es la clasificación que ya les he ido mencionando, entonces está más resumida en un cuadrito. Y bueno, esta va a ser la secuencia. Va a ser la ruptura prematura de membranas, la ruptura prematura prolongada y el periodo de latencia. ¿Por qué es importante el periodo de latencia? Justamente acá lo he puesto para que lo consideremos, que es el tiempo que transcurre desde la ruptura de membranas hasta el inicio de las contracciones uterinas. ¿Esto en qué nos puede ayudar? Por ejemplo, en el caso de la ruptura prematura de membrana a término, el parto se va a producir aproximadamente las 24 horas después. Pero en el caso de las pretérminos, este periodo de latencia puede durar hasta 7 días en 50-60% de los casos. Bueno, y esta se va reduciendo conforme va pasando las semanas. El periodo de latencia y la edad gestacional van a determinar el pronóstico y el manejo de acuerdo a la posibilidad o la terminación del embarazo. Y en la ruptura prematura de membrana a término, el parto se va a desencadenar de forma espontánea en las siguientes 24 horas. Y bueno, obviamente prolongar el periodo de latencia es beneficioso para el neonato. Los mecanismos etiopatogénicos van a ser la infección ascendente, el aumento de presión intrauterina, la trombosis de esquema residual, el defecto intrínseco de las membranas y el trauma. En las infecciones ascendentes vamos a encontrar lo que son la vaginosis bacteriana, la incompetencia cervical, el compromiso inmunitario, los dispositivos intrauterinos y el coito. En el aumento de la presión intrauterina, el embarazo gemelar, polidramnios, malformaciones y tumores uterinos, en trombosis de esquema residual, el tabaquismo, que es el más importante, la hipertensión arterial, la diabetes, y en los defectos intrínsecos de la membrana, los desórdenes del tejido conectivo, deficiencias enzimáticas. En el trauma, procedimientos invasivos, traumatismos abdominales y accidentes. Los factores de riesgo, bueno, se pueden clasificar de acuerdo a conductuales, también pueden ser ginecológicos. En este caso, bueno, lo he puesto todo junto, pero, por ejemplo, el polidramnios, el embarazo múltiple, el desprendimiento placentario van a ser factores de riesgo ginecológicos, también la cardiomyelitis, la endometritis, y en los conductuales sería el tabaquismo, también el coito y otros. Bueno, estos van a ser los principales. La infección del tracto genital, que va a ser la infección del tracto genital, que va a ser el factor de riesgo más común e identificable para la ruptura prematura de membranas. Porque va a haber microorganismos patógenos, puede haber una cardiomyelitis histológica o puede haber las infecciones del tracto genital inferior. En esta tenemos que tomar en cuenta las infecciones bacterianas, que pueden ser por clamidia, gonorrea, otros. Obviamente, si la paciente tiene una ruptura
prematura anterior, esta va a ser también un factor de riesgo. El sangrado preparto, en este caso, en el primer trimestre se va a asociar con un aumento pequeño, pero estadísticamente significativo en el riesgo de esta, y el sangrado preparto es más de un trimestre, va a aumentar el riesgo de la ruptura prematura de 3 a 7 veces. Y fumar cigarrillos, ya que el riesgo de ruptura prematura de membranas entre los fumadores es entre 2 y 4 veces mayor que entre las no fumadoras. Y todas las demás que ya les he ido mencionando. Para continuar la exposición y entender un poco de la fisiopatología, tenemos que entender que, como ya había mencionado mi compañera, todo lo que viene a ser el RPM se basa anatómicamente en lo que vienen a ser las membranas ovulares. Las membranas ovulares también van a ser llamadas la bolsa amniótica o las bolsas de agua que hemos visto tal vez en algunas imágenes donde se saca prácticamente toda una bolsita junto con el bebé. Son justamente, van a estar formados por dos estructuras, que viene a ser el corium, que va a ser la capa externa, y el amnios, que va a ser la capa interna, la cara interna, mejor dicho. Y esto en el embarazo va a ir creciendo a la par que el feto va llegando a tapizar y intermitentemente al útero y proporcionando al feto el aislamiento y protección. La función de las membranas va a estar juntamente con la placenta, ya que a medida que va a estar organizando, o mejor dicho, creciendo el feto, esto va a estar modificándose de acuerdo a cada mes o a cada semana que va a estar creciendo. Pero cuando hay, como mencionó mi compañera, diferentes factores de riesgo o otros, algunas eventualidades, infecciones entre otros, esto va a empezar a deteriorarse, ya que su estructura, que ya lo vamos a ver, su estructura va a estar dada justamente por cada uno de los factores de riesgo. Siguiente, por favor. Para entender justamente la fisiopatología, estas membranas van a derivar justamente de las proteínas de las membranas extracelulares, y van a incluir estas, mejor dicho, aparte de estas tres, van a incluir lo que vienen los colágenos, la fibronectina y la laminina. Estas proteínas, ¿no?, que son metaloproteasas de la matriz, van a disminuir justamente la fuerza de la membrana y al aumentar la degradación del colágeno. Pero esto siempre y cuando haya un proceso, por ejemplo, infeccioso. Habíamos mencionado que esa membrana es como si fuera un globito, pero si hay algún proceso que va a uno de los factores de riesgo que ha mencionado mi compañera, que el más común de todos, o el factor de riesgo más común de todos, va a ser una infección cérvico-vaginal o también la vaginosis, va a empezar a degradar, de acuerdo al microorganismo que va a estar produciendo. En este caso vamos a tener cuatro procesos que vienen a ser la actividad de la fosfolipasa 2, la estimulación de los macrófagos, la síntesis de la colagenasa y la elastasa, y la depresión de la actividad de las bacteriocitas de este sistema. Entonces, cuando hay una síntesis de la colagenasa y de la elastasa, estas son enzimas. Estas enzimas lo que van a hacer es degradar justamente estos colágenos y esta fibronectina y la laminina, lo que va a perder la estructura de estas membranas ovulares y va a producir justamente esta parte del RPM. Otra parte viene a ser la síntesis de las prostaglandinas, que van a estar por la actividad de la fosfolipasa, y esta va a producir un parto prematuro, así como la estimulación de los macrófagos, el factor de necrosis tumoral y toda la cascada, y que posteriormente se va a dar al RPM, ¿no? Siguiente. Ya una vez entendido esto, vamos a tener, para llegar al diagnóstico, vamos a tener que entender cuáles son las manifestaciones clínicas que va a tener nuestro paciente. Entre ellos vamos a tener primero la presentación. ¿Cómo va a venir este paciente? Va a venir con un chorro repentino de líquido transparente o amarillo pálido que va a salir prácticamente de la vagina y va a empapar la ropa. Muchos explican que este olor va a tener el olor a lejía. En la exploración física no está en el trabajo de parto todavía activo, pero se debe realizar una exploración del cuello uterino y de la vagina con un espéculo estéril. Y hay bibliografía que habla sobre que al momento de hacer la exploración física tenemos que hacer las maniobras de Valsalva, y si esta es positiva, entonces nos va a dar un criterio más clínico de lo que va a ser el RPM. En lo que viene a ser en la ecografía, muchos pacientes, si no la mayoría, van a tener un volumen de líquido amniótico menor y prácticamente de acuerdo a la edad gestacional, y nos va a ayudar más que todo a diagnosticar si hay un oligohidramnios.
Estos son los tres, más que todos los dos primeros, son los criterios más importantes clínicos que nos va a servir para poder evaluar a nuestro paciente, pero los criterios ya confirmatorios, en este caso los laboratorios, vamos a tener como el test de nitracina, que ya lo vamos a ver en la imagen, que prácticamente va a ser como las tiras reactivas, pero en este caso justamente para evaluar el líquido amniótico. Como sabemos, el pH de la vagina es ácido, mientras que el del líquido va a ser alcalino. Entonces va a tener un tinte azul siempre y cuando se haga este test de nitracina. La cristalografía o el helecho, o también llamado como el test de Fer, va a ser justamente lo vamos a explicar en las imágenes, esto lo voy a dejar también en las imágenes. Y una que viene a ser la coloración de azul de Nilo y de azul de Evans ya no se realiza mucho, pero lo que viene a ser el fosfatidilglicerol y el test de Amnisure, que es justamente para evaluar la placenta alfa microglobulina 1, que va a ser prácticamente el criterio más confirmatorio de todos estos, que son prácticamente casi igual que las tiras, de las cuales nos van a dar 2 tiras azules, van a ser criterio ya una confirmación del RP. Siguiente, por favor. Ya, esto es el papel de nitracina. Como les explicaba, la A, donde vemos el pH, va a ser prácticamente el normal. B, si hay una infección bacteriana. Y C, si el paciente está con una rotura prematura de membrana, ¿no? Que como les había explicado, se va a dar un tinte más azul justamente por el pH. Siguiente, por favor. El helecho de líquido amniótico, prácticamente estos son los patrones que nos van a dar, y justamente, por ejemplo, entre la imagen B y la imagen C, dicen, ¿no? La orina y el líquido amniótico se pueden distinguir mediante el examen microscópico de una gota de líquido esparcida y secada en un portaobjetos, ¿no? Pero las proteínas del líquido amniótico dan la apariencia de un helecho, y justamente que no se observa en la figura B, ¿no? Pero sí se observa en la figura D, que es justamente esta forma de helecho, ¿no? Lo que da. Siguiente, por favor. Y los otros, que es prácticamente el morfo cervical, ¿no? Que es el mismo tema. Sigue. Ya, entre los diagnósticos diferenciales que vamos a tener dos características, uno del líquido amniótico y de las características del flujo vaginal. En el caso del líquido amniótico tenemos que tener en cuenta la apariencia, que justamente va a ser más que todo transparente o amarillento, pero puede similar al de la orina, pero el líquido amniótico es más inodoro, o sea, y en ausencia de infección. La pérdida amniótica prácticamente continua e intermitente, mientras que la pérdida, por ejemplo, de la vejiga o de la orina debe cesar, ¿no? Después de que la vejiga se vacía y se mantiene en un volumen bajo. Otro criterio a tener en cuenta es que el líquido amniótico, el pH, como les he mencionado, es alcalino, es de 7.3, que es diferente al del flujo vaginal, que es más ácido, ¿no? De 3.8 a 4.2, ¿no? El líquido amniótico y la orina tienen composiciones diferentes, como sabemos, ¿no? En la orina tiene urea creatinina, ¿no? En las características ya también del flujo vaginal tenemos que el flujo vaginal puede ser transparente o amarillento, similar al líquido amniótico y orina, pero es prácticamente más espeso, no acuoso. Ahora, otra parte también es que se nos puede confundir es la transpiración que puede producir, ¿no? la humedad perineal. Otro que el moco cervical es transparente, ¿no? Y tiene un pH más alto como el líquido amniótico, pero solo es de pequeña cantidad, ¿no? Y el otro que es la reducción del volumen amniótico, pero en este caso en el diagnóstico de una ecográfico. Siguiente. Bueno, entrando al manejo vamos a tener en cuenta 3 factores: la presencia o sospecha de infección, la edad gestacional y si este es el trabajo de parto o no. Les voy a explicar primero esta tabla de Bishop que vamos a usar justamente. Esta va a medir 5 parámetros, que va a ser dilatación, borramiento, descenso fetal, consistencia del cuello uterino y la posición del cuello uterino. Cada uno de estos nos va a dar un puntaje de 0 a 3. Entonces lo importante de todo esto es que si esta nos va a dar un puntaje menor a 7, nos va a indicar una maduración cervical, y si es mayor o igual a 7, una inducción a trabajo de parto. Entonces vamos a comenzar primero hablando sobre la ruptura prematura de membranas en una gestación mayor o igual a 34 semanas, con o sin
corioamnionitis, ¿no? Entonces lo principal que tenemos que hacer, hospitalización y reposo de la paciente y una hidratación constante. Entonces vamos a iniciar una antibiótico-terapia profiláctica justamente después de las 6 horas de la ruptura prematura de membranas, ya sea con ampicilina o cefazolina 1 gramo endovenoso cada 6 horas. En la presencia de corioamnionitis ya cambiamos el esquema, ¿no? Entonces comenzamos con ampicilina 2 gramos vía endovenosa cada 6 horas, más gentamicina 5 miligramos por kilo cada 24 horas. Si en alguno de estos casos la paciente es alérgica a las ampicilinas o a las penicilinas, claro, entonces podemos usar clindamicina de 900 miligramos endovenoso cada 8 horas o vancomicina de 1 gramo endovenoso cada 12 horas más gentamicina 5 miligramos kilogramo por cada 24 horas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos luego de una ruptura prematura de membrana? ¿No? Lo primero que tenemos que hacer es terminar la gestación dentro de las siguientes 24 horas. Entonces, acá justamente vamos a usar el test de Bishop que mostré al inicio. Entonces, si el test de Bishop nos da mayor o igual a 7, lo que vamos a hacer, vamos a inducir el trabajo de parto y vamos a dar una atención de parto vía vaginal, ¿no? Si el test de Bishop nos sale menor a 7, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es hacer una maduración cervical con oxitocina 2 microunidades por 10 horas y luego de esto inducción de parto. Si en alguno de los casos esta inducción de parto no responde en un rango de 6 horas, entonces vamos a catalogarlo como una inducción fallida y vamos a proceder a una cesárea. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre una ruptura prematura de membranas, pero ahora de 24 a 33 semanas, sin corioamnionitis. Entonces, de igual manera, la paciente tiene que estar en hospitalización, se tiene que hospitalizar, tiene que estar en reposo. Vamos a restringir los tactos vaginales, vamos a hacer un apósito vaginal, vamos a tener un control obstétrico cada 6 a 8 horas, un control de signos vitales maternos, igualmente de cada 6 a 8 horas, principalmente enfocándonos en pulso y temperatura. Y también vamos a tener una hidratación vía endovenosa con cloruro de sodio, ¿no? Entonces, de igual manera, como en la anterior, vamos a iniciar una antibiótico-terapia profiláctica después de las 6 horas de la ruptura prematura de membranas, de igual manera con ampicilina o cefalosporina de primera generación, 1 o 2 gramos vía endovenosa cada 6 horas, o eritromicina 250 o 500 miligramos vía endovenosa cada 6 horas, ya sea por 24 o 48 horas. También podemos usar otro esquema vía oral de amoxicilina o cefalosporina de primera generación de 500 miligramos vía oral cada 6 horas o eritromicina 250 miligramos cada 6 horas hasta los 7 días. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este tipo de casos? Vamos a determinar la madurez pulmonar del feto, ¿no? Entonces podemos hacer una amniocentesis o un estudio del líquido amniótico. ¿Cómo se va a realizar esta amniocentesis y el estudio del líquido amniótico? Primero mediante vía transcervical, la paciente en posición ginecológica, vamos a colocar el espéculo vaginal sin pinzar el cervix y vamos a colocar una sonda número 14-16. Entonces vamos a introducir esta sonda 2 o 3 centímetros y va a empezar a caer líquido, ¿no? Entonces vamos a descartar los primeros 2 o 3 centímetros cúbicos y vamos a recoger la muestra de los 3 a 5 centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué nos va a determinar en realidad la madurez pulmonar? Justamente la presencia de del fosfatidiglicerol, que mediante una prueba de aglutinación nos va a dar ya sea positivo o negativo. Si está positivo, esto nos va a indicar que el feto tiene una maduración pulmonar buena, ¿no? O es un feto maduro. Sin embargo, esta amniocentesis sí va a tener contraindicaciones. Por ejemplo, infección o sospecha de alto riesgo, paciente inmunosuprimidos, trabajo de parto, insuficiencia útero-placentaria, RCIU, cualquier patología fetal, patologías obstétricas que contribuyen en la continuación del embarazo, por ejemplo, la preeclampsia. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando hay madurez pulmonar? Vamos a terminar la gestación, ¿no? Entonces, de nuevo, vamos a usar el test de Bishop. Si este nos da mayor o igual a 7, vamos a hacer una inducción de trabajo de parto y una atención de parto vía vaginal. Si el test de Bishop nos va a dar menor a 7, entonces vamos a hacer una cesárea segmentaria transversal
Y de nuevo, si la inducción no va a responder luego de las 6 horas, le vamos a catalogar como una inducción fallida y vamos a comenzar con la cesárea segmentaria transversal. Sin embargo, si no hay madurez pulmonar, vamos a tener un manejo expectante. Vamos a tener un control estricto de funciones vitales, hemograma y PCR. Entonces vamos a iniciar con la maduración pulmonar, ¿no? Como decía el doctor, betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas en 2 dosis, o ya sea también dexametasona, 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis, que nos da en total 48 horas, cualquiera de los dos esquemas. Sin embargo, no vamos a dar corticoides en infección o en una RPM mayor a 48 horas. Y vamos a terminar la gestación cuando se demuestre la maduración pulmonar. El uso de tocolíticos en realidad tiene un uso controversial, pero al menos nos podría dar unas 48 horas justamente para favorecer este efecto del corticoide, ¿no? Para completar la maduración pulmonar. Siguiente. Entonces acá tenemos un esquema, bueno, el esquema final de justamente estos corticoides que nos van a ayudar a la maduración pulmonar. Entonces el glucocorticoide ideal vendría a ser la betametasona en un esquema de 12 miligramos cada 24 horas en 2 dosis, ¿no? Y la opcional sería la dexametasona, un esquema dividido en 4 dosis cada 6 horas de justamente 24 miligramos. Pero, digamos, vamos a dar una dosis de rescate si la paciente ya ha recibido un ciclo completo de estos glucocorticoides más de una semana antes de la edad gestacional y que esta también tiene que tener menor de 34 semanas. En el caso de que el RPM se produzca antes de las 24 semanas y no haya coriomionitis, lo que se va a hacer o se va a optar es por la hospitalización y reposo. En estos casos, el tratamiento o manejo es individualizado. Entonces, se puede dar entre interrumpir la gestación o una conducta expectante. Ahora, ¿en qué caso se va a dar una conducta expectante? En el caso de que la paciente no esté en trabajo de parto o no haya sospecha de infección. Ahora, este manejo expectante se va a dar por vía transparieto-abdominal con una aguja peridural. Se va a transfundir de 400 a 500 cc de solución salina fisiológica a temperatura de 37 grados en 1 hora. Después se tiene que monitorizar al feto durante 1 hora semanal o las veces que sean necesarias para mantener el índice de líquido amniótico mayor a 5 centímetros. Entonces es importante también prolongar el periodo de latencia para así disminuir el riesgo de que se produzca una hipoplasia pulmonar neonatal. Ya. En caso de que haya coriomionitis, la conducta que se va a optar es extraer el producto sin importar la edad gestacional. Entonces, de preferencia, lo que se va a optar es por el parto vaginal con oxitocina en infusión endovenosa continua o misoprostol por vía oral. Esta a bajas dosis de 25 a 50 microgramos cada 6 horas más antibióticos. Entonces vamos a ver los signos y síntomas de una coriomionitis, ¿no? Según la guía del Instituto Materno Perinatal, se va a presentar una taquicardia persistente tanto fetal como materna. Después, una hipertermia de mayor o igual a 38 grados centígrados, dolor uterino fuera de la contracción, el líquido amniótico va a ser purulento fétido, un PCR mayor a 2 miligramos por decilitro, después leucocitos mayor a 12.000 por campo y una ecografía con oligoamnios severo o un índice de líquido amniótico menor a 2. Y según el algoritmo de Cifuentes, el diagnóstico de coriomionitis va a ser por temperatura mayor a 37.8 grados y al menos uno de estos criterios, que sería taquicardia materno-fetal, el dolor uterino y el líquido amniótico purulento o leucocitosis. Y en la muestra de líquido amniótico vamos a ver la combinación de estos criterios, como el cultivo que sea positivo, la presencia de más de 6 bacterias o leucocitos en tinción de Gram, un recuento de leucocitos mayor a 30, la glucosa menor a 15 miligramos por decilitro, los niveles de la interleuquina 6 mayor a 2.6 nanogramos por mililitro y la presencia de la metaloproteinasa 8, que
para que este dé positiva tiene que ser mayor a 10 nanogramos por mililitro. Ahora, en cuanto a los antibióticos, lo que se va a optar puede ser la ampicilina, 2 gramos intravenoso cada 6 horas, gentamicina 5 miligramos por kilogramo intravenoso cada 24 horas, o un cloranfenicol 500 miligramos cada 6 horas, ¿no? Y según Cifuentes, se va a dar la combinación de la clindamicina 600 miligramos intravenoso cada 6 horas, más gentamicina 240 miligramos intravenoso cada 24 horas. Ahora, se va a inducir al trabajo de parto cuando, en el caso de que el cuello no sea favorable y se tenga que madurar con infusión continua de oxitocina o misoprostol bioral. Ahora, en caso de que el parto sea vía vaginal, se debe interrumpir la antibioticoterapia, pero en el caso de que sea por cesárea, se va a continuar hasta que la fiebre desaparezca por 48 horas. Y es importante que se controle al recién nacido para descartar infección, y esto puede ser mediante lo que es el hemocultivo o también administración de antibióticos. Bueno, ahora, en cuanto al estreptococos del grupo B, tenemos que tener en cuenta que tanto el RPM como el parto pretérmino son factores de riesgo para la sepsis por el estreptococo agalactiae, y en este caso se va a dar un tratamiento profiláctico, salvo el cultivo salga negativo, pero reciente, ¿no? En 5 semanas. Y en este caso se va a optar por 2 opciones de tratamiento, que puede ser la penicilina G, 5 millones de unidades internacionales intravenoso, dosis inicial, y después continuar con 2.5 o 3 millones de unidades internacionales cada 4 horas hasta el parto. O también puede ser ampicilina 2 gramos como dosis inicial y luego 1 gramo cada 4 horas hasta el parto. Esto más que todo en pacientes portadores. Y en el caso de que la paciente sea alérgica a la penicilina, tenemos que ver qué tanto es la severidad de su reacción, ¿no? En caso de que no sea severa, se puede optar por la cefazolina, y si es severa, por la clindamicina. Y acá vemos un cuadro básicamente que explica todo esto. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la prevención, es muy importante la detección de los factores de riesgo y la enseñanza de signos de alarma para un manejo oportuno. Después tratamiento de infecciones cervicovaginales, después el reposo adecuado de la gestante que tenga factor de riesgo, evitar los partos vaginales a repetición y un manejo adecuado de lo que es la incompetencia cervical. Y bueno, esto también es un flujograma de prácticamente todo el manejo que vamos a ver, ¿no? Si una gestante de 20 semanas refiere pérdida de líquido, se le va a hacer lo que es la espectroscopía, o en caso de que salga negativo, vamos a ver, se le va a realizar pruebas de laboratorio y ecografía, ¿no? Ahora, si una de esas pruebas sale positiva, vamos a clasificar a la gestante según su edad gestacional. Si es mayor a 37 semanas, se va a inducir al parto y seguidamente, valga la redundancia, se le va a realizar un seguimiento. Pero si este es de 25 a 36 semanas, se le va a hacer un monitoreo clínico y de laboratorio, aparte de la administración de antibióticos y corticoides. Y en el caso de que sea menor a 25 semanas, se va a dar la interrupción del embarazo. Y por último, en el caso del pronóstico, tanto para la madre como para la madre, vamos a ver que este va a depender de la severidad de la infección, del cuadro infeccioso, y en el caso del feto, va a depender de la edad gestacional y también la severidad de la infección. Y en complicaciones, en las maternas vamos a tener lo que es la coriomionitis, la endomiometritis, la pelviperitonitis, sepsis, infección puerperal, endometritis y una infección de episciorragia o de pares también. Y en el caso del feto, vamos a ver una infección neonatal o sepsis neonatal, asfixia perinatal, un Apgar bajo. Después que el recién nacido puede tener bajo peso o por la prematuridad, después una hipoplasia pulmonar, síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia intraventricular o deformidades ortopédicas. Eso sería todo. Gracias. ¿Alguna pregunta?
Ya, pues, entonces el miércoles nos veremos.